lo relacionado a montaje, sonido, vamos a enfocarnos un poco en animación, ¿sí? Bien, me voy a compartir pantalla ahora. Díganme si ven. Sí, joya. Buenísimo. Bien, concepto de audiovisual, ¿sí? Algo básico, ¿sí? Es donde convergen, digamos, la imagen y el sonido para dar significado a algo, ¿sí? Bueno, sí, graben, porque yo a veces me olvido de grabar, así que si quieren grabar, buenísimo. Así de última se lo van pasando a otros compañeros y compañeras. Bien, una definición simple de lo que sería un concepto de audiovisual. Vamos a pasar a lo que sería el montaje, ¿sí? Vayan bancándome porque estoy aceptando gente a medida que voy explicando. Bien, ¿qué es lo que sería el concepto de montaje? ¿Sí? Vamos a tener la organización de tiempo y espacio, ¿sí? Pero a su vez vamos a tener dos definiciones de lo que es montaje. Una definición técnica, que está muy relacionada a lo que era el cine analógico, que era cortar los retazos de películas y unificarlos, ¿sí? Esa sería una definición técnica. Y vamos a tener una definición relacionada a una cuestión narrativa, ¿sí? Contar una historia. Bien, dentro de lo que sería el montaje, vamos a tener los relatos, ¿sí? O sea, vamos a generar un relato. Estos relatos van a ser paralelos, ¿sí? Es cuando se cuentan diferentes historias en una misma secuencia, por lo general es lo que se ve en la mayoría de las películas, ¿sí? Vamos a tener un relato alternado, que es donde se cuenta una misma historia, ¿sí? Pero desde el punto de vista de diferentes actores integrantes, ¿sí? Personajes. Vamos a tener el montaje simultáneo, que es la famosa multivisión que se hace muchas veces en el cine cuando se divide la pantalla y se la corta y ponen a los personajes, a los diferentes personajes en lo que sería la pantalla. Y vamos a tener un relato, no relato sería, que es cuando tenemos fragmentos de videos y cosas que no tienen una secuencialidad narrativa, pero que nos dejan una idea de algo, ¿sí? No se cuenta ningún tipo de historia, sino que son solo imágenes una detrás de otra. Bien, vamos a diferenciar un poco lo que serían las unidades dentro de lo que sería el montaje. Vamos a tener la toma, que esto ya lo habíamos explicado, ¿sí? Desde que prende la cámara hasta que apaga, ¿sí? En el caso del cine, en el caso de la fotografía es el clic que hacemos con la cámara. Vamos a tener la escena, que la escena siempre va a depender del tiempo, del espacio o de la acción, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una secuencia filmada y tenemos que decir, bueno, ¿cuántas escenas hay? ¿Sí? Siempre tenemos que tener en cuenta si en algún momento cambia el tiempo, ¿sí? El espacio o la acción. En base a eso podemos deducir o se pueden tener en cuenta diferentes tipos de escenas, ¿sí? Es muy relativo y muy subjetivo a lo que ve cada uno, ¿sí? Quizás yo les puedo mostrar alguna secuencia y podemos diferenciar dos o tres escenas, ¿sí? Algunos pueden diferenciar una sola, qué sé yo. Eso siempre tienen que justificarlo. Pero bueno. Y después tenemos lo que sería la secuencia, ¿sí? Que es el ordenamiento, digamos, de estos fragmentos, digamos, que también vamos a tener, por ejemplo, una definición que va a estar relacionada al desarrollo de un tema dentro del audiovisual, ¿sí? Y también una definición, como les decía recién, con la misma acción de ordenar esos fragmentos para generar una idea, ¿sí? Por ejemplo, no sé, la secuencia, si tenemos que diferenciar secuencias, no sé, de alguna película como Titanic, ¿no? Vamos a tener una secuencia que cuenta la historia de amor que hay entre los personajes, ¿sí? Vamos a tener una secuencia también relacionada a toda la maquinaria y tecnología que se muestra del barco, ¿sí? Y vamos a tener una secuencia relacionada a lo que es el hundimiento del barco, ¿sí? Bien, ustedes cualquier cosa vayan preguntándome si hay algo que no se entiende. Bien, acá tenemos un ejemplo claro de lo que es el montaje y cómo el montaje genera sentido, ¿sí? Esta es una experiencia de Pudovsky, que es era un cineasta de la Revolución Rusa, y lo que él hizo fue muy simple. Colocó a los personajes a los laterales y el cuadro del medio lo intercambió, ¿sí? A todas las personas que le preguntaba, según el cuadro que les mostraba, les daba diferentes significados, ¿no? Lo que él decía es que el personaje acá no actúa en ningún momento, sino que el significado se lo está dando justamente la acción del montaje, ¿sí? Entonces, bueno, es como se ve que el propio montaje es el que está dando significado. Bien, dentro del montaje vamos a tener la preproducción, ¿sí? Que va a ser el guión, layout, storyboard, ¿sí? La producción, que va a ser la puesta en cámara, y la postproducción, que sería la edición, ¿sí? Cómo vamos a realizar el montaje, ¿sí? Bien, hasta ahí vamos, vayan consultando si hay algo que no se entiende. Sigo. Bien, técnicas de montaje, ¿sí? Vamos a tener el control del tiempo, el control del espacio y el control del movimiento, ¿sí? Control de tiempo, el famoso flashback, flash forward, elipsis definida o elipsis indefinida. ¿Por qué le dicen isla? Es un término, es lo mismo que edición, no pasa nada. Isla de montaje, mesa de montaje, se le puede decir, no hay problema. Dentro de lo que serían las técnicas vamos a tener control de tiempo, control de espacio y control de movimiento, ¿sí? El control de tiempo es el flashback,
cuando vamos hacia atrás, ¿sí? El flash forward cuando vamos hacia adelante, ¿sí? Y las elipsis, que pueden ser definidas o indefinidas, ¿sí? ¿Qué es lo que determina si una elipsis es definida o indefinida? Si nosotros tenemos noción del tiempo que pasó, es una elipsis definida, ¿sí? Si nosotros no tenemos noción del tiempo que pasó, supongamos, yo me levanto, ¿sí? Me están filmando, corta la cámara y aparezco tomando un café, ¿sí? No tengo noción de cuánto tiempo pasó entre que yo me levanté y estoy tomando un café, ¿sí? Ahí tenemos una elipsis indefinida, porque no tenemos noción del tiempo que pasó, si fue 1 hora, 2, 3. Ahora, si yo tengo algún elemento, por ejemplo, un reloj, me levanto, miro el reloj, estoy filmando y veo que dice 7 de la mañana, muy temprano, no creo, pero bueno, 7 de la mañana, corta la cámara, estoy tomando un café y miro el reloj y dice, no sé, 7:30. Ahí tenemos una elipsis definida, ¿sí? Porque tenemos noción del tiempo que transcurrió, ¿sí? Bien, eso es lo que sería el control de tiempo dentro del montaje, de las técnicas. Vamos a tener el control de espacio, campo contra campo o plano contra plano, ¿sí? Es lo mismo. Entrada y salida de cuadro, ley de los 30 grados y corte en el eje. El plano y contraplano, que bueno, estas técnicas las vimos mucho en el año que pasó en el 2020, tenían muchos ejercicios así. El plano y contraplano se relaciona a la posición de los personajes dentro de la pantalla cuando estamos filmando, ¿no? ¿Qué es esto? Que los personajes dentro de la pantalla tienen que tener la misma posición, ¿sí? Observen en películas cuando se genera el plano y contraplano de dos personajes, ¿no? ¿Sí? Es así. Yo siempre tengo que mantener dentro de la pantalla la posición del personaje. Si en el plano el personaje A, supongamos, está del lado izquierdo, cuando realizo el contraplano en la pantalla, el personaje A tiene que seguir apareciendo del lado izquierdo y el personaje B tiene que seguir apareciendo del lado derecho, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando yo estoy invirtiendo la posición de las cámaras, cuando hago el corte, digamos, los personajes se tienen que mover, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no se mueven, en la pantalla van a quedar en posiciones opuestas, ¿sí? Así que siempre recuerden que las leyes de lo que sería el plano y contraplano es en relación a la posición que tienen que tener los personajes dentro de la pantalla. Siempre tienen que respetar la posición. Ahora vamos a ver un par de videos así, de última les queda un poco más claro. Entrada y salida de cuadro, ¿sí? Si un personaje entra en el cuadro por la izquierda, tiene que salir por la derecha, ¿sí? Y en la siguiente toma va a volver a ingresar por la izquierda, ¿sí? Ley de los 30 grados. La ley de los 30 grados es en relación a que cuando se realiza dándole un bolígrafo a otra, lo vi en el club de la pelea. El club de la pelea no está DiCaprio. Por lo menos el club de la pelea o ¿cómo se llama? Brad Pitt, y está, ¿quién es el otro? El Lobo de Wall Street. Sí, creo que, bueno, a ver, el Lobo de Wall Street, bueno, son muchas películas de Scorsese, sí, Scorsese, no sé, no, me los confundo a veces. Yo les recomiendo siempre ver películas por director, porque ahí muchas veces ven cómo trabaja cada director, que es de Scorsese. Bien, bueno, ley de los 30 grados. ¿Qué tenemos en la ley de los 30 grados? ¿O a qué se refiere? Primero, cuando nosotros tenemos la cámara en posición, ¿sí? Tenemos que hacer que entre una toma y otra, ¿sí? El movimiento supere los 30 grados de la cámara, ¿sí? Porque si no, básicamente parece que la cámara no se mueve. Entonces, supongamos que yo estoy grabando una persona de frente, ¿sí? En una entrevista, ¿no? Después quiero cortar y para que no sea monótono, cambiar un poco el plano. ¿Qué es lo que decido hacer? Voy a tomarla quizás un poco de perfil, siempre superando los 30 grados, ¿sí? Porque si no, no se nota o tiende a confundirse como que la cámara se mueve de una forma extraña. Muchas veces se hacen las tomas de frente, de perfil, ¿sí? Eso es lo que sería la ley de 30 grados. El corte en el eje está relacionado justamente, como lo dice la palabra, es cortar, ¿sí? Respetando los planos y acercando o alejando la cámara. Imagínenselo como un zoom, pero en vez de que haga zoom, corta. Me toma de plano pecho, me toma de primer plano y me toma corte y me toma de primerísimo primer plano. Eso sería un corte en el eje, ¿sí? Y después lo relacionado al control de movimiento es en relación a la compensación de velocidad, ¿sí? Supongamos que yo estoy filmando a una persona que está caminando, ¿no? Lo estoy agarrando de un plano figura en T, ¿sí? De perfil, la persona va caminando, ¿no? Con una determinada velocidad. Cuando yo decido hacer un corte y tomarla de un plano pecho, por ejemplo, tengo que hacer que la persona camine un poco más lento, ¿sí? Así compensa la velocidad, ¿sí? Con la que viene caminando en el plano anterior, ¿sí? Porque si no se va a notar que al acercar la cámara el movimiento va a ser mucho más rápido. Entonces tengo que compensar un poco la velocidad, ¿sí? Bien, hasta ahí vamos, ¿se entiende un poco?
La ley de 30 no me quedó del todo clara. Bien. Si la podrías repetir. Ley Gracias. de 30 grados. Suponete que me estás filmando, ¿sí? De frente, Sí. ¿sí? Plano pecho, ¿no? Ujú. Para que no, y yo estoy hablando, no sé, estoy dando ahora, suponete yo estoy dando el teórico, vos estás filmando, ¿no? Perfecto. Para que no sea muy monótono y haya un par de cambios de cámara, vos decís, bueno, vamos a tratar de tomar al personaje desde otro ángulo. Bueno, el ángulo ese el que vos me tomes tiene que superar los 30 grados, ¿sí? Ujú. Entonces vos, por Perfecto. ejemplo, me estás tomando de frente, vas a mover la cámara 45 grados y me vas a tomar un poco de perfil, ¿sí? Entiendo, perfecto. ¿Sí? O sea, Sí, sí, sí. que siempre supere los 30 grados. Cuando no supera los 30 grados, es un poco como que queda siempre el mismo plano y la cámara no se mueve mucho, se nota, ¿sí? Como un Entiendo, error. claro. Genial, Bien. gracias. Bueno, a ver, vamos a ver si tengo algún ejemplo para mostrar. A ver. Sí, bien, vamos con el flashback. A ver, avísenme si se ve ahí. Sí. Sí, sí. Bien, ahí tienen un ejemplo simple de flashback. Va hacia atrás y vuelve en el tiempo, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver un ejemplo de flash forward. Va hacia adelante. ¿Se ve? Sí. This must register on an emotional level. First, distract target. Then block his blind jab. Counter with cross to left cheek. Discombobulate. Dazed, will attempt wild haymaker. Employ elbow block and body shot. Block feral left. Weaken right jaw. Now fracture. Bring cracked ribs. Traumatize solar plexus. Dislocate jaw entirely. Heel kick to diaphragm. In summary, ears ringing, jaw fractured, 3 ribs cracked, 4 broken, diaphragm hemorrhaging, physical recovery 6 weeks, full psychological recovery 6 months, capacity to spit it back of head, visualized. Bien, ahí tenemos flash forward, va hacia adelante, después vuelve atrás, ¿sí? Bien, a ver si encuentro elipsis, seguramente encuentro elipsis indefinidas, pero bueno, vamos a... Bien, si se ve, díganme. Sí, correcto. Hay mucho para analizar de sonido, pues lo vamos a ver bien. Acá tenemos una elipsis indefinida, ¿sí? O sea, el personaje entra, ¿sí? Pero bueno, no sabemos, o sea, lo ataca el personaje, pero tampoco sabemos mucho el tiempo que transcurrió, ¿sí? Creemos, tenemos un aproximado, pero no sabemos, entre que se subió a la carreta, dejó el equipaje y demás, ¿sí? Acá ya va en la carreta, ahí tenemos una elipsis indefinida, ¿sí? Bueno, pues esto sigue ya. Por más mínimo que sea el tiempo, si no tenemos una referencia de cuánto tiempo pasó, es una elipsis indefinida, ¿sí? Bien, a ver si encuentro ejemplos de campo contra campo o plano contra plano. Acá tenemos plano contra plano. Fíjense cómo los personajes mantienen la misma posición a la izquierda y a la derecha en la pantalla. Yes. William Barry. I'd like to use your hand. I had asked for you to come and talk to me before when you released that. ¿Sí? De esa forma se realiza un plano contra plano. A ver si tengo entrada y salida de cuadro. Bueno, la entrada y salida de cuadro es simple, o sea, el personaje si entra por la izquierda de la pantalla va a salir por la derecha. Nunca tiene que salir del lado que entró porque si no genera ese error de como que está volviendo, ¿sí? Son estrategias de cine, son técnicas de muchos años con los que se maneja el cine, son técnicas que se respetan justamente para que no se generen esos tipos de errores que a veces quizás se notan en algunas películas. Son como ítems, así como vimos, no sé, las composiciones por montaje, las reglas de tercio, son técnicas propias del cine. No sé si esa era la pregunta. No.
No, que entre y salga del mismo lado va a quedar raro. Fíjense y analicen varias películas y varios audiovisuales y fíjense que en las mayorías, si entran por un lado, sale por el otro lado. Un flashback es cuando va para atrás, cuando vamos tiempo hacia atrás, ¿sí? Por ejemplo, esas famosas placas en negro que pone 20 años atrás o 20 años después, ahí tendríamos un flash forward, ¿sí? No, a ver, no se elige, digamos, cada director tiene sus propias técnicas, ¿sí? Pero vos al margen de que diferencies a cada director cuando está filmando, qué sé yo, las películas de Tarantino son muy específicas, ¿sí? Y tiene muchos movimientos de cámara y muchos planos que los va repitiendo a lo largo de la película muchas veces, pero siempre respetan estas cuestiones técnicas, ¿sí? No sé si vieron cómo es esta película que hace Tarantino con Django sin cadenas. Fíjense cómo trabaja con el zoom y va siempre a los primeros planos de los personajes, y lo hace como 3, 4, 5 veces dentro de la película cuando enfoca a un personaje, pero bueno, qué sé yo, cuando hace eso respeta los cortes de plano, respeta cuestiones técnicas que son del cine, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, cada director tiene su propia forma de filmar. Bien, a ver si encuentro corte en el eje. Bien, esto es Tiburón de Spielberg. Corte en el eje, ¿sí? Acá, a su vez, lo que hace Spielberg es ayudarse a hacer el corte en el eje con las transiciones de personajes que van pasando. Sí, pero es un zoom con corte, ¿sí? O sea, el zoom por lo general es, yo hago esto. Acá es corte, 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 ¿sí? Es como un zoom in o un zoom out, digamos, pero en vez de hacer el zoom con la propia cámara, estoy haciendo cortes directos, ¿sí? Claro, se corta y se toma de más adelante, se corta y se toma, a no ser que tengas un lente bastante amplio que te permita dar zoom dejando la cámara en el mismo espacio y bueno, cortes y vuelvo a filmar, pero sí, es eso. Bien, hasta ahí vamos, se van entendiendo un poco los ejemplos, perfecto. Vamos a seguir con lo que serían los signos de puntuación, ¿sí? Corte directo, fundido, barrido, enlace, multivisión. Los signos de puntuación, ¿sí? Es cómo vamos a unir las tomas, ¿no? Vamos a tener el corte directo, ¿sí? Los fundidos cuando fundimos a negro, fundimos a blanco. Consulta, puede ser que el flashback y el flash forward puede que estén en alguna pieza audiovisual, pero elipsis siempre va a haber, ¿no? Sí, elipsis van a tener siempre, porque lo que tiene quizás el flashback o el flash forward que se relaciona más a cuando van hacia atrás mucho tiempo o adelante, pero son elipsis también, o sea, se los puede nombrar. A ver, si vos tenés el criterio de decir, no, para mí son elipsis porque pasa esto y esto, no está mal tampoco, ¿sí? No se ve en la presentación, que no se ve en la presentación. La pantalla que estabas compartiendo hoy, eso no está bien. Bien, ahora sí, ahí vamos. El paso de una escena a otra es una elipsis, depende si hay elipsis o no. Dentro de una escena no necesariamente tiene que haber una elipsis. Por ejemplo, toda la primera escena que vimos de la mujer esperando ahí en la estación de tren, ¿sí? Ahí era una escena, pero en ningún momento hubo elipsis, ¿sí? Ahora vamos a ver otro ejemplo. Ustedes a la escena siempre recuerden que se van a diferenciar las escenas si cambia lugar, la acción, lugar, acción o tiempo, ¿sí? Si no ven, creo que eran esas tres, ya me recuerdo. Sí, tiempo, espacio o acción. Bien, la elipsis definida sería que hay una cronología. La elipsis definida es cuando vos tenés una relación del tiempo que transcurrió entre una escena y otra, por ejemplo, ¿sí? O sea, si yo tengo referencia del tiempo que transcurrió, supongamos que cuando veíamos el video de la mujer que estaba por subirse a la carreta, ¿sí? Y vemos que en un momento vemos que mira el reloj, ¿sí? Que le marca una hora. Perfecto. Ahora sí, cuando la vemos dentro de la carreta, vuelve a mirar el reloj, ¿sí? Y marcaba 20 minutos después, ahí tenemos una elipsis definida porque sabemos que pasaron 20 minutos, ¿sí? A ver, esperen, vamos por parte porque si no... La elipsis definida sería cuando hay una... Bueno, eso lo expliqué recién. En Volver al Futuro que están mirando los relojes porque está por caer el rayo. Sí, ¿qué pasa con eso? Sí, eso es una parte, cuando está por caer el rayo, es una parte de una misma escena, ¿sí? O sea, las acciones ahí son muy seguidas, pero supongamos que están mirando el reloj y ven cuánto tiempo están pasando, sí tienen elipsis definida porque se sabe el tiempo. Y más que nada porque es justamente el tiempo en esa película el que es el principal, digamos. ¿Cómo se diferencia un flashback de una elipsis? Por lo general, los flashbacks pueden ser elipsis, ¿sí? Pero los flashbacks se relacionan quizás un poco más a cuando van bastante tiempo atrás, ¿sí? O viceversa. Por lo general, las elipsis son un poco cuando cortan y no van tanto adelante o tanto... Sí, adelante, porque elipsis para atrás no hay, ¿sí? O sea, ustedes traten de ser un poco críticos,
si supongamos tenemos una película que nos dice 20 años atrás, ¿no? Estamos mirando y dice 20 años atrás. Bueno, ¿puede ser un flashback? Sí, puede ser un flashback. Es un flashback. Ahora supongamos que tenemos una película y nos dice 2 horas después, ¿sí? ¿Es un flash forward? Sí, es un flash forward. Pero ¿cuál es la diferencia entre flashback y flash forward? Es que van a ir para atrás y van a volver para adelante, ¿sí? El flash forward va a ir para adelante y van a volver otra vez para atrás, ¿sí? Juega con eso el flashback y el flash forward. Una elipsis, cuando yo hago una elipsis, voy a cortar esa parte del tiempo y no voy a volver otra vez al mismo, ¿sí? Ya sea una elipsis definida o indefinida, ¿sí? Entonces ahí ustedes tienen que ser críticos y ver cuándo hay un flashback y cuándo hay un flash forward. Por lo general los flashbacks y los flash forward es o cuando la gente recuerda años atrás pasó algo y vuelven pues otra vez para adelante, o van para adelante, tienen alguna premonición y vuelven otra vez al punto de partida, ¿sí? Así se juega con el flashback y el flash forward. La elipsis, más que nada, está relacionado a la omisión de ciertas acciones dentro de la escena, ¿sí? Como les explicaba hoy un poco, yo me levanto, me están filmando, hacen un corte y a los 30 minutos estoy tomando un café. O sea, hay una secuencia que se pierde ahí, pero se sigue el nudo de la historia, ¿sí? Y yo no vuelvo de vuelta otra vez para atrás a la escena donde te estaba levantando, ¿sí? No sé si se entiende. Creo que con rato después podría ser indefinida. Si no mira un reloj, no sabes, son 5. Es indefinida si no, tal cual, si no tenemos una noción del tiempo que transcurre. ¿Qué ejemplo? Elipsis definida. En el elipsis sigue transcurriendo la escena, sí. La escena, o puedo, no sé, hacer un corte y ya voy a otra escena, sí. Pero por lo general sí. En el caso de flashback y flash forward, juegan con ir y volver. Si me quieren hacer la pregunta hablando, porque como que están escribiendo mucho y me termino perdiendo, son muchas cosas. Si algo no quedó claro, activen el micrófono y me preguntan, así lo podemos hacer un poco más llevadero, porque si no, leo y no sé si termino contestando lo que quieren saber. No, que decía que muchas veces el flashback y flash forward se utilizan algunos otros recursos como para ayudar a la comprensión, cambian el sonido o los colores del video, efectos y más, como para potenciarlo, además de que juegan con ir y volver. Sí, el sonido es una parte importantísima. El sonido, ahora cuando entremos al montaje sonoro, el sonido es lo que termina de cerrar la idea, ¿sí? de lo propio visual que vemos, ¿sí? Bien, bueno, no sé si quedó algo si quieren seguir preguntando algo más, si no, pasamos a lo que serían los signos de puntuación. Dentro de los signos de puntuación vamos a tener, ¿qué son los signos de puntuación? Justamente es cómo voy, digamos, cuáles son los signos que yo voy poniendo para unir las tomas, ¿no? Entre estos vamos a tener corte directo, ¿sí? El fundido. Muchos de estos signos, signos de puntuación, se conocen como transiciones, que los encuentran en cualquier programa de edición. Fundido, barrido, multivisión, dilución de cuadros, ¿sí? Agárrenlos, búsquenlos y van a ver cómo se diferencian. Corte directo, cuando el fundido puede ser a negro o a blanco. Dilución de cuadro es cuando tenemos el cuadro y, por ejemplo, se genera un círculo y se termina diluyendo el cuadro. Pero bueno, aparte de estos tienen varios más, pero eso es lo que se conoce como signos de puntuación, ¿sí? Bien, vamos a pasar al montaje sonoro, ¿sí? Era lo que les explicaba un poco hoy. Cuando dijimos que era el montaje, que era la unión de tomas, de pedazos de cintas analógicas, si decimos que el montaje sonoro es la unión de pedazos de sonido, no sería una decisión que está bien, ¿sí? Siempre piensen en el montaje sonoro como, digamos, ese sonido que termina de cerrar el concepto de la imagen, ¿sí? Acá hay un ejemplo, un chico que está jugando a la pelota, le pega, la pelota sale de cuadro y se escucha el ruido de un vidrio roto, ¿no? Nosotros no vemos el vidrio roto, pero ya cerramos la idea, ¿sí? De que con ese pelotazo se rompió un vidrio, ¿sí? Sin necesidad de ver el vidrio, ¿sí? Eso es lo que genera el sonido, esa sensación de terminar de cerrar esa idea con la imagen, ¿sí? Bien, vamos a tener el espacio sonoro y el paisaje sonoro, ¿sí? El espacio sonoro va a estar relacionado a la cuestión técnica de cómo voy a ubicar, ya sean los parlantes, cómo voy a disponer el sonido en los diferentes lugares, ¿sí? El paisaje sonoro va a estar relacionado a las sensaciones que voy a transmitir con ese sonido, ¿sí? Bien, vamos a tener sonidos diegéticos y sonidos extradiegéticos o no diegéticos, ¿sí? El sonido diegético es todo lo que pertenece a la escena, ¿sí? Es todo lo que hace a la escena que estoy filmando. Supongamos que hay personas que están hablando, supongamos que estoy filmando en una calle y se escuchan los ruidos de los autos, ¿sí? El sonido extradiegético es todo lo que es externo a esa escena, ¿sí? Por ejemplo, las bandas de sonido que se escuchan muchas veces generando suspenso, generando algún tipo de sensación, pero que no hacen a la propia escena. ¿Se entiende eso? Puede ser también ponerle suena a unos pájaros exterior, güey, también. Eso sería sonido si vos estás filmando en un exterior, por más que no lo veas, sería sonido diegético, ¿sí?
no necesariamente lo tenés que ver, ¿sí? Por lo general el sonido extradiegético el sonido diegético se relaciona a todo el sonido que está dentro del ambiente. Vos suponete que estás filmando en un café y hay dos personas hablando y se escucha mucho de otras Lo personas. otro se agrega con edición después, por ejemplo. Todo se agrega con edición, todo, porque por más que vos estés filmando en un exterior, quizás no te salen los sonidos de los pájaros y vos se los vas a agregar, pero van a pasar como sonidos diegéticos porque hacen al ambiente, ¿sí? El sonido extradiegético es suponer que vos estás justamente filmando en esa misma escena y empieza a sonar una canción o una banda sonora de fondo que da suspenso y bueno, y eso ya te está limitando que algo va a pasar en esa escena, ¿sí? Es lo que genera el clima. Exacto, sí. A ver, no sé, la imagen de la parte de Psicosis, ¿sí? Cuando la apuñalan en la bañadera, ese sonido de suspenso, ¿sí? Es sonido extradiegético, ¿sí? O sea, es una banda sonora que está por fuera de lo que sería la escena, ¿sí? Bien, ahora vemos si quieren algunos ejemplos para diferenciarlos un poco más. Sí, se está mostrando una secuencia, pero el sonido está mostrando una conversación que sucede en otro momento. Si se está mostrando una secuencia, pero el sonido, por ejemplo... Perdón, hola, abro el micrófono. ¿Cómo va? Si estás, por ejemplo, viendo cómo están, no sé, cargando un depósito, pero en realidad estás escuchando una conversación que está sucediendo en un café porque están dos personajes hablando, por ejemplo, sobre ese depósito. Pero digamos, vos habría que ver la escena. ¿La persona se lo está imaginando? No, están contando algo que está sucediendo, ponele, o sí, ponele que está sucediendo, o puede ser una secuencia paralela. Como una voz en off sería, ¿no? Sí, ponele, estás escuchando una conversación. Claro, sí, lo estás escuchando. Es una voz en off, pero hace parte de la escena, suponete, ¿no? A ver, yo estoy en un lugar, pero hay un café, ponele acá al lado, y se escucha esa conversación, ¿a eso? No, son como dos lugares completamente diferentes. Uno sería galpones o cosas así, pero hay dos personas que capaz antes estaban en un café hablando al respecto y el café está en otra parte de la ciudad que nada que ver. Pero están hablando al respecto de esos containers que se están mostrando. Bien, y en la escena que se está mirando los containers, sí. Hay una especie de munición. No, los containers. Y te queda la voz de las personas que están en el café charlando al respecto. Bueno, en ese caso sería voz en off y sería un sonido extradiegético, ¿sí? Porque no es parte del ambiente, ¿sí? Claro. O sea, lo están trayendo. Bien, bueno. Punto de sincronización o síncresis, ¿sí? Con sonido. Es en relación justamente a la sincronía, ¿sí? Hicimos muchos ejercicios el año pasado con esto. Uno o dos ejercicios, no recuerdo bien. Cómo el sonido refuerza cierta acción en ese momento específico, ¿sí? Por ejemplo, esta escena que vimos, bien, escuchen el sonido. Acá tenemos, eso es sonido extradiegético, ¿sí? Todo lo que se escucha en el fondo, ¿sí? Esa música de fondo. Empieza a subir de a poco el sonido. Se escuchan pasos, eso es sonido diegético, que es parte de la escena. Exacto, si se escucha tres, es sonido diegético. Pero acá tenemos mucho sonido extradiegético. Fíjense en sincronía cómo sube el sonido ahora y sube justamente cuando sube la cámara y muestra todo lo que sería el paisaje. Ahí tenemos, bueno, ya, si se escuchara el tren, eso ya lo dije, es el final. Cuando sube el sonido que se escucha, cuando sube la cámara, el sonido aumenta mucho, ¿sí? Y da una visión de cómo es el lugar, ¿sí? Ahí tenemos una sincronía entre sonido e imagen, porque la imagen está mostrando algo muy importante, que es el lugar, y el sonido está subiendo, ¿sí? Ahí hay un punto de sincronía. Después otro ejemplo, a ver, supongamos que, no sé, a ver, ¿qué le puedo dar? Un ejemplo, no sé, una persona está saltando, ¿sí? Se cae y cuando se cae se escucha un platillo de batería, ¿sí? Justo se está escuchando un sonido extradiegético, ¿no? Muy rítmico y justo está saltando esa persona y se cae y se escucha el sonido fuerte de un platillo de batería, ¿sí? Ahí tenemos también sonido extradiegético y punto de sincronización. Y también existe el sonido diegético con punto de sincronización, ¿sí? Cuando va para atrás, sí. Hay muchísimo, o sea, es cuestión de que ustedes se pongan a buscar cada en películas o en videos y punto de sincronización hay en todos lados. Bien, después tenemos el punto de sincronización evitado
evitado. Esto es todo lo contrario, ¿sí? Esto es cuando tenemos la acción, ¿sí? Sucede algo, pero el sonido termina sonando después, ¿sí? Profe, no estás compartiendo porque cuando Ah, cambias de bien. pantalla Me cuelgo y no, se me pasa, me pasa. Ahí está. Si los personajes se dice que entran y salen de plano, el sonido puede decirse algo similar y el sonido va a estar, va a entrar y va a salir en determinados lugares. Va a ser más fuerte en algunos lugares donde se va a escuchar para reforzar algo en particular y va a ser más nivelado y más bajo en otros, ¿sí? El sonido tiene toda esa cuestión. Bueno, a ver, si vamos a una canción común, no sé, ustedes las canciones las tienen, acá yo me meto un poco en música, pero bueno, ustedes las canciones tienen por lo general estrofas, ¿sí? Estribillos, ¿sí? Bueno, cuando empieza a sonar una canción, por lo general siempre tiene una introducción, ¿sí? Que es muy leve, primera estrofa un poco quizás más elevada, segunda un poco más, en el estribillo sube, ¿sí? Después vuelve a bajar y empieza de cero de vuelta y con el sonido obviamente pasa lo mismo. ¿Se está compartiendo? Sí. Sí, sí. Esos altibajos que tiene el sonido, que tiene la música, es lo que ayuda a reforzar ciertas cosas visuales que yo estoy mostrando, ¿sí? Pero bueno, tenemos entonces punto de sincronización y punto de sincronización evitado. Esto es todo lo contrario, ¿sí? Este es más difícil de encontrar en algunos videos, yo no sé si tengo alguno, pero es justamente cuando el sonido suena después de la acción, ¿sí? En ese caso tenemos, hay como un desfasaje, no hay una sincronización, ¿sí? Por eso se llama justamente punto de sincronización evitado, ¿sí? Y cuando te omiten el sonido, digamos, el espectador en una escena anticipa un determinado sonido, como por ejemplo un golpe, Sí. y no te lo muestran, también sería evitado. Y ¿Cómo? digamos, Ejemplo, de vuelta. por ejemplo, en una escena en la que se va a producir un golpe determinado, un objeto cayendo, Sí. y una escena un poco larga donde se ve el objeto que va cayendo de varios pisos de altura, y cuando se supone que va a golpear contra el piso, Sí. no hay sonido. Vos te lo anticipaste, pero no te lo sacas, digamos. Puede ser evitado también, sí, sí. Acá hay un ejemplo, por ejemplo, en una cárcel el cierre de las puertas suena desfasado a la imagen. Supongamos, cierro la puerta y el sonido suena después, ¿sí? Es más complejo de encontrar este tipo de sonido. Una escena podría ser que le está por disparar a alguien, corta la toma ahí, el paro después un sonido negro. Sí, puede ser, sí, que se escuche después. Cuando Al Pacino grita por la muerte de su hija en El Padrino 3, el sonido tarda en aparecer, primero grita en silencio. Bueno, sí, ahí también. Pero por eso les digo, esos sonidos capaz que son un poco más... Obviamente hay, pero por lo general siempre hay más sincronización. Bien, anticipación y separación, sonidos de anticipación y sonidos de separación, ¿sí? Sonidos de anticipación, un ejemplo simple, se escuchan los pasos y después se ve a la persona, ¿sí? Ahí tenemos un sonido de anticipación. Sonido de separación, viene un sonido muy tranquilo y hay un sonido extremadamente fuerte, agudo, molesto que se separa y justamente para remarcar algo, ¿sí? En esa escena. Ahí tenemos un sonido de separación. Es el sonido que sobresale dentro de la escena, ¿sí? Bien, vamos a pasar a lo que es la partitura. ¿Hasta ahí vamos? ¿Puedo hacer una consulta del principio? Uh-huh. Vos nombraste espacio sonoro y paisaje sonoro. Uh-huh. El espacio más cateco Sí. y lo otro es relación pública. Exacto, sí, nena. Bien. Puede ser usado al final, por ejemplo, de un capítulo de una serie para generar expectativa y llevar a que veas el próximo capítulo. ¿El sonido? Sí, calculo que sí, se puede usar. Eso va a depender de cada director, pero sí, tal cual. Pasa que bueno, sí, habría que ver cómo lo maneja el director, porque después tenés que ver cómo lo entrelaza con el siguiente capítulo, pero sí, se puede. Bien. Partitura de Blarduni. Sí, cuando se escucha el sonido tum, tum. Hay muchos sonidos de anticipación, lo tienen muchísimo. Bien. Esto es más o menos de dónde sale la partitura, ¿sí? Son profesores de la cátedra que la partitura Blarduni es propia de la cátedra de Tecno 3, ¿sí? Surge como un modo de transcripción audiovisual, ¿sí? Un modo de poder transcribir esos audiovisuales y poder exprimirlos de tal forma que se pueda sacar toda la información, ¿sí? Son formas de generar lecturas, digamos, con mucho detalle, ¿sí? Dentro de esas lecturas vamos a tener las lecturas diacrónicas y las lecturas sincrónicas, la sincronía y la diacronía, ¿sí? Vamos a ir al ejemplo visual, así se entiende un poco más. La lectura sincrónica, ¿sí? Que se lee en vertical, ¿sí? Nosotros vamos a ver imagen, sonido, notas, todo lo relacionado a eso, y la lectura diacrónica que va a ser
ser más en horizontal, donde vamos a ver el cúmulo primero de imágenes, sonido, ruido, música, bueno, etc. ¿Sí? Tengan en cuenta, si les llegan a preguntar sobre simetrías diacrónicas, ¿sí? O sea, tengan el criterio de qué es una simetría diacrónica. Bueno, nosotros vamos y vemos que tenemos una sincronía que se lee de forma vertical, ¿sí? Y me está diciendo que es una simetría diacrónica dentro de la partitura, sería buscar simetrías, ¿sí? No me sale otra palabra, sería buscar simetrías en relación al encuadre, sonido, etcétera, dentro de esa diacronía, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que yo encuentro que el director usa muchos planos iguales en determinadas escenas, ¿sí? Que hace muchos zooms, en particular en determinadas escenas. Decía hoy de Tarantino que usa esos zooms para enfocar a cada personaje dentro de las películas. Ahí tenemos simetrías diacrónicas en relación al cuadro, van a encontrar simetrías diacrónicas en relación al sonido, ¿sí? Pero por eso es interesante que analicen siempre a la hora de ver alguna pieza audiovisual, ¿sí? Bien. O sea, sería cuando el director utiliza el mismo recurso para mostrar el mismo contenido, por así decirlo, dentro de ese renglón, digamos, ya sea sonido o Exacto. Exacto, sí. El director muchas veces lo hace para diferenciar a ese personaje de otro, para diferenciar esa acción de otra, ¿sí? Entonces la vuelve y la repite muchas veces. Utiliza el mismo recurso, digamos, ¿sí? Y dentro del recurso puede estar desde los planos, sonido, iluminación, o sea, por eso siempre hay que analizar esa cuestión. Pero bueno, eso serían las simetrías diacrónicas dentro de la partitura cuando ustedes empiecen a analizar, ¿sí? Bien, acá hay un ejemplo de partitura, ¿sí? Bueno, algunos conceptos, cámara panorámica, ¿sí? Cuando la cámara hace este movimiento, ¿sí? Se queda en el eje y hace este movimiento, ¿sí? Tenemos cámara panorámica. Traveling, cuando vamos moviendo la cámara, ¿sí? La puesta en escena es en relación a cómo voy a disponer los personajes, el vestuario, todos los elementos que van a hacer a la escena, ¿sí? Los planos insert, ¿sí? Por lo general son planos que se meten en la parte de montaje, digamos, en la parte de edición, ¿sí? A ver, creo que había por acá algún ejemplo para que se entienda. Estoy usando siempre el mismo, pero tiene bastantes cosas. Ahí tenemos un plano insert, ¿sí? Porque esto, a ver si nos ponemos a deducir, esto se filmó de una sola toma, toda esta parte de donde la chica está mirando para todos lados y se metió en el medio ese plano del reloj, ¿sí? No es que cortó la cámara, se fue el reloj y después se siguió filmando a la chica. Ahí tenemos un plano insert. Creo que también se conoce como plano madre. Bueno, ahí están los dos ejemplos acá. Tenemos el insert y el plano madre. El plano madre sería todo el plano de la chica, ¿sí? Que se le está filmando. Plano insert, ¿sí? Es el que se mete en el reloj ahí en el medio, ¿sí? Es el insert que se hace del plano. Bien. Bueno, con eso más o menos estamos. Les quería mostrar un poco de montaje sonoro para que se vayan también con una idea un poco más de cómo el sonido cierra. Esta es lo que les voy a mostrar ahora es una escena del Padrino, el bautismo, ¿sí? Que a su vez esta escena fue muy cuestionada en su momento por la iglesia porque están mostrando el bautismo y a su vez se generan toda la serie de asesinatos por ajuste de cuentas. Pero bueno, fíjense cómo el sonido del piano, del órgano de la iglesia empieza a entrelazar todas las escenas, ¿sí? Cómo sube y cómo baja en relación a las acciones que van pasando, ¿sí? Ahí está. ¿Me están viendo ahí? Sí. Sí. Deus omnipotente Padre, Domino Iesus Christus, vi te regenerare vi te debitive remissione ogni peccator, isse te linea disma te salut, io te rie Domino, vita eterna, ego te linea omnia salute Christi Iesus Domino, labia vita eterna. Credes en Espíritu Santo, Santa Iglesia Católica, Sanctorum Uniorum Remission de God, resurrección de vida eterna. Exorcízate de mundo Espíritus in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sanctus, Rexias et Cedes, Salvamus Dei, Caen, Higiene, Higiene, Maledicata. Efra quod santa perire, et donos suavitatis, what let God the Abri, Aquavere, Digime, Michael to the God, the Father, Almighty, Creator of heaven and earth. Do you believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord? Do you believe in the Holy Ghost, the Holy Catholic Church? Padre nostro qui es in cielo, sanctificetur nomen. Adveni regno Deo, tasos in cielo et terra. Panem nostrum quotidianum da nos hodie, et dimitte nobis debita nos, sic nos dimitte debitoribus nos, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.
Ikayan ingredere templum Dei labias Pater Christo itala della credo in Deo Pater preato procede Elies Christias unice Dominum nostrum et seste Spiritus Sanctus ex Maria Pastor subtuam Spiritus Mortis et Spiritus Sanctus et Dea Rexar Asher de la Chede de la Rexar Ite membres Reino Spiritus Sanctus Ecclesia Sanctorum Communion Remission Peccator Danos Resurrection itala della Do you renounce it? And all this work. Will you be baptized in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti? Michael Rizzi, go and may the Lord be with you. Bien, bueno, ahí más o menos tenía un ejemplo mucho de montaje sonoro, ¿sí? No sé si les quedó alguna duda, si tienen alguna pregunta de algo. ¿Todo bien? Perfecto. Sí. No, el raccord, tengo dudas. ¿Cómo? El raccord, si bien no lo mencionaste, lo encontré varias veces mencionado y no me queda muy claro. El raccord. ¿Tiene definición? ¿Raccord? Es como la continuidad, dice, cuando pasás de una escena a otra y se tiene que mantener la ropa que tiene la gente en ese momento o los objetos que tienen en el momento. Claro, Pero, es en relación a que haya una lógica, digamos, ¿sí? Para que claro. no pierda. Sí, es eso. Sí, pero sí. entra en un lugar importante o simplemente, porque decía, la oración era raccord, tiene que seguir la continuidad, nada más. Y importante es, porque suponete que si vos ves a una persona que está vestida de una forma y en la siguiente, en la misma escena aparece vestida de otra forma, como que algo te hace ruido, ¿sí? Sí, claro. Obviamente es importante, sí tiene que estar. Sí, me había olvidado, no, lo tenía un poco ahí alejado, pero sí, es importante. Bien, ¿tienen alguna duda más? ¿Algo que quieran preguntar? A ver, acá estoy viendo anticipación, corte en registro. ¿En dónde lo vieron a eso? Contraposición de dos secuencias opuestas en connotación, ¿tiene algún nombre? No, o sea, me pareció un ejemplo interesante para mostrar, para que vean cómo el sonido, a su vez que son escenas totalmente distintas, como el sonido lo que hace es unificar todo eso. Me pareció un ejemplo bastante válido como para darle mucha importancia al sonido, ¿sí? Listas de los conceptos de esta unidad, sí, ahora les voy a pasar la lista. Me quedó esto lo de corte en registro, no sé a qué, si tenés algún ejemplo o algo. Corte en registro, no me suena. Capaz que lo conozco con otro nombre. A ver. No me aparece. Corte en registro, no sé a qué se refiere. Montaje paralelo. Montaje paralelo, ahora les paso un ejemplo si quieren de montaje paralelo. Y las escenas acá, bueno, fíjense, se graba todo por separado, obviamente, y después se hace todo el montaje, se van unificando. Inserts no sería, ahí hay un laburo más de montaje. El insert se relaciona cuando meto un plano, digamos, dentro del plano madre, digamos, ¿sí? Como para cortar un poco ese plano que no sea tan largo. Ahí sería un insert, ¿sí? Un pequeño insert. Acá lo que tenemos son escenas diferenciadas que después, mediante el montaje, generan esa continuidad y a su vez están contando, sí, montajes, digamos, paralelos, ¿sí? Están contando acciones, ¿sí? Que están surgiendo en diferentes lugares, ¿sí? Son montajes paralelos. Simetría diacrónica. Bien, simetría diacrónica. La simetría diacrónica, ustedes cuando hacen la partitura, ¿sí? Y supongamos que están analizando un determinado audiovisual, ¿sí? Y ustedes notan que en el minuto 12, en el minuto 15 y en el minuto 20 se utiliza para el mismo personaje el mismo corte en el eje o el mismo plano o la misma iluminación o el mismo sonido, ¿sí? Entonces yo estoy teniendo recursos que el director utiliza y reutiliza una vez y otra vez para diferenciar a ese personaje o a ese lugar o lo que fuese, ¿sí? Entonces cuando yo hago el análisis y veo que eso se repite a lo largo de la partitura, tengo una simetría diacrónica, ¿sí? Eso sería una simetría diacrónica, ¿se entendió? Bien, no sé si me quedó alguna pregunta. Si quieren, no sé si lo que es corte en registro es en relación a otra cosa. Si quieren preguntármelo o si tienen algún ejemplo, conecten el micrófono y díganme porque no estaría entendiendo bien qué sería corte en registro. No, sobre corte en registro era una duda que nos había surgido cuando nos estábamos cursando la materia, que la profesora nos había dicho que la incluyamos en la partitura y nosotros investigamos y corte en registro nos decía que era cuando se hace un corte pero hay un objeto en el encuadre que mantiene la relación, pero es resignificándolo. Por ejemplo, hay un reloj en una escena, no sé, de comedor y pasa a otro lugar y es un reloj pero en una escena de, no sé, de living, otro
otro lugar, pero es el mismo reloj. Ah, Y eso es lo que habíamos entendido nosotras, pero nos quedó la duda porque la profesora nos dijo que corte en registro no era eso, sino que era cuando en un plano secuencia se Ujú. cortaba, se hacía un corte y se disimulaba como con el paso de una persona o parecido a lo que hay en Tiburón, pero para mantener un plano secuencia. Entonces no sabía cuál de las dos definiciones era. yo lo relaciono un poco más a eso, pero no sé si tiene, yo no lo conozco como corte en registro. Y después la otra definición que me dabas de que cuando pasás, por ejemplo, de un reloj al mismo reloj o de un ventilador, suponete a otro ventilador y cambiás la escena, ahí estás utilizando, tiene otro nombre, pero no es corte en registro. No sé si lo tengo acá, pero bueno, déjame buscarlo y de última la clase que viene te lo paso, pero yo no lo conozco como corte en registro. Signo de puntuación, a ver, por enlace, ahí está, ahí me salió, por enlace, ¿sí? El Enlace. primer ejemplo. Enlace visual o por enlace auditivo puede ser, ¿sí? Entonces, suponete que vos estás filmando un ventilador de pie, ¿sí? Y difuminás y haces un enlace con un ventilador de techo, ¿no? En otra y ya cambias de escena, pero ahí te estás haciendo por enlace. De nada, a ver, simetría diacrónica, vamos. Para que sea simetría diacrónica deben tener en cuenta más de uno de estos recursos. Sí, para que sea simetría diacrónica, sí. Vos vas a notar que el director va a utilizar por lo general y lo vas a diferenciar mucho. Busquen la película de Django, que está muy buena. Creo que cuando lo enfoca a DiCaprio, muchas veces lo enfoca con un zoom directo a la cara. Y va así, va a la cara. Sigan por Instagram, si quieren, una página que yo la sigo, que es muy interesante, Cinegramática, que está buena porque te va mostrando diferentes ejemplos y cómo es el making of, digamos, cómo es toda la parte de puesta en escena y manejo de cámara en paralelo a cómo queda filmada la toma. Códigos icónicos, más que nada, está un poco complicado. Códigos, ¿cuáles serían? Capaz que los conozco con otro nombre. Enlace visual, sí. Códigos fílmicos. Por ejemplo, no sé a qué se refieren, si me quieren hablar. Guiones vamos a ver ya ahora la clase que viene, no se lo vamos a ver desde el guión hasta la animación. Disculpa, yo te había preguntado por los códigos fílmicos. Mira, los detalla como los tecnológicos de base, los visuales y iconicidad, los gráficos, los sonoros, de montaje, y de ahí sigue haciendo como subgrupos. La verdad son varios, no sé, por ahí no es muy relevante para el examen, pero como que algunos se van relacionando con el resto. Por ejemplo, no sé, los de montaje se va viendo, sí, lo que vemos de montaje en general, pero por ahí están como punteados de manera muy específica. Pero es básicamente lo que vimos, o sea, códigos tecnológicos y códigos fílmicos, es más o menos todo lo que venimos viendo en relación a fotografía, todos los códigos que vimos en fotografía y todo lo que estamos viendo ahora en montaje. Quizás están puestos con otro nombre, pero lo que estamos viendo son todos esos códigos. Claro, entiendo que en el contenido general termina estando vinculado, pero bueno, no sabía si por ahí nos podían llegar a preguntar específicamente, porque, no sé, por ejemplo, dentro de los de iconicidad está reconocimiento, tracción, composición, iconográfico, y por ahí cada uno tiene como un concepto más amplio, no sé si han desarrollarlo por ahí. Bien. No, son básicamente esos. Será cuestión, si querés, ahora después, pásamelo por acá si querés, y yo se lo consulto al titular, porque muchas veces, quizás él los nombra de una forma y yo los termino conociendo con otro nombre, digamos. Pero es básicamente esto, lo que veníamos viendo. Si querés, pásamelos ahora acá en la listita y yo después le consulto bien y ya les doy una respuesta más unificada. Tampoco te quiero decir nada, porque capaz que se está refiriendo a otra cosa cuando escribe eso. Ahora te lo paso, entonces, muchas gracias. De nada. A ver, guiones, lo vamos a ver la clase que viene. Autores relevantes de la unidad 4. Y tienen, de la unidad 4, el libro de Sáenz Valente, se me va el nombre del autor del libro de animaciones, es importantísimo, es muy interesante a su vez para entender un poco lo que es animación. Y después tienen varios, todo lo que aparece en la bibliografía, léanlo. Pero bueno, ese en particular es importante. Tengo entendido que los fílmicos son los que hacen la filmación, icónicos de la fotografía, sí, pero ahora les voy a consultar bien al titular porque tenemos los tecnológicos, así que para no irme por las ramas, se lo voy a consultar bien y el viernes les doy una respuesta unificada. Pero es básicamente lo que venimos viendo, o sea, código tecnológico en relación a todo lo que venimos viendo de técnica, ¿sí? Después códigos fílmicos y códigos cinematográficos también es un poco
poco lo que vimos ahora. Pero bueno, yo le voy a consultar bien así, no me quiero ir por otro lado, capaz que no es justamente a lo que se refiere él. Los códigos es del texto de Cassette. Sí. ¿Cómo analizar un film? Es muy amplia esa pregunta. Tienen que... No es una pregunta, es el nombre del texto, perdón, me quedó colgado, pero... Pero bueno, ahora les voy a pasar un par de preguntas para que tengan... a ver...